Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Solo faltas tú, solo faltas tú. Vamos a empezar este momento, este encuentro con el Señor, invocando a la Santísima Trinidad, Moniquita. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, te doy gracias, Señor, por este momento que tú me das. Gracias por tu gran amor y misericordia para con nosotros. Gracias, Papito Dios, porque tú siempre das lo mejor para nosotros. Que hoy sea un día maravilloso, que podamos comprender tu palabra, que podamos cada vez más crecer en tu amor, Señor, que esos misterios que están reflejados allí en la Biblia, en tu palabra santa, sean para nosotros plenamente comprendidos y los podamos poner por obra. Hoy queremos que nos hables a nuestro corazón, necesitamos recibir de tu mensaje y de tu palabra, Señor. Gracias, porque siempre quieres hacer lo mejor de nosotros, porque somos tus hijos amados. Te alabamos y te bendecimos por siempre, Padre Celestial. Gracias por ese gran amor que tú nos tienes, porque tú nunca nos desamparas. Bendito y alabado seas por siempre. Y gracias, te pedimos que nos regales la presencia del Espíritu Santo, para que a través del Espíritu de amor podamos conocer esas enseñanzas y esas palabras tuyas, para que podamos llegar cada vez más a tu presencia, Majestad Divina. Llévanos a nuestro Padre Celestial y danos de la gracia que le diste a nuestra Madre del Cielo. Bendito y alabado seas tú, Papito Dios, por darnos ese regalo tan lindo del Espíritu Santo. Bendito y alabado seas tú, Espíritu Santo, por llevarnos a la presencia también de nuestra Madre María y darnos de la gracia que tú le diste a ella. Gracias, gracias, Espíritu de amor, porque hoy tienes una palabra linda para cada uno de nosotros. Bendito y alabado seas tú por siempre. Amén y amén. Bueno, Moniquita, usted bendiga. Buenas noches. Estás un poquito con malestar en la garganta. Un poquito todavía, no me he recuperado del todo por la gripa que ha habido aquí en el lado de Bogotá, y sobre todo por el aire contaminado que todavía estamos manejando, pero confiando en el Señor estaremos excelentes. Bendito sea mi Dios, que Dios siempre sea, Él es el médico de médicos y Señor de señores. Bueno, Moniquita, hoy tenemos una palabra linda que tiene que ver con toda la parte de la tentación de nuestro Señor Jesucristo allí en el desierto, y cómo podemos llevar esas enseñanzas de lo que el Señor allí vivenció para llevarlas al contexto, pues netamente de nosotros en nuestras familias, porque a veces tenemos tantas dificultades y no sabemos cómo enfrentarlos, Moniquita. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí en el desierto, Moniquita? ¿Cómo se preparó el Señor Jesucristo? Contextualízanos un poco sobre ese pasaje. Bueno, resulta que ya Juan Bautista venía haciendo toda la promoción del bautismo, o sea, del arrepentimiento de los pecados y bautizándose las personas.
estaba en esas cuando vio venir a Jesús y él también se bautiza y sobre él se coloca el Espíritu Santo y precisamente recibe este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es lo que el Señor le dice, nuestro Padre Dios. Posterior a su bautizo por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo lleva al desierto donde va a pasar 40 días y 40 noches en medio de las fieras, en medio de todo el clima que es el desierto, de las circunstancias y demás, en un ayuno de 40 días y de 40 noches, con diferentes tentaciones, pero pues que son superadas, pero al finalizar de esos 40 días y 40 noches se presentan las tentaciones más fuertes que se le dio directamente Satanás a Jesús con el fin de pues poderlo vencer. Yo me supongo 40 días y 40 noches sin alimento, muriendo a la carne, Rafa, muriendo a la carne porque él estaba en un cuerpo y tenía que aprender a dominarlo, ¿no? ¿Qué crees tú? Sí, mi amor, y para eso vamos a leer el pasaje bíblico de Mateo, capítulo 4, que nos refleja claramente lo que fue la tentación, y a partir de allí vamos a hablar sobre cómo llevar este pasaje bíblico tan hermoso a nuestro contexto familiar y a nuestro contexto social. Y sobre todo que no solamente allí el demonio lo estuvo asediando, porque prácticamente pues no solamente fue allí, sino también en el Huerto de los Olivos. Si vimos la película de Mel Gibson, La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, o igual que si leemos a Catalina Emmerich, pues vamos a descubrir cosas tremendamente fuertes que mi Jesús de Nazaret vivenció. Entonces vamos a leer este momento para que la palabra que se lea hoy, Espíritu de Amor, sea una palabra que llegue a lo profundo de nuestro corazón. Y dice el capítulo 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Qué curioso, ¿no? O sea, el Espíritu lo llevó para que lo pusiera a prueba. Sí. Qué curioso, ¿no? Impresionante, pero es así. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden, te levantarás con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también dice la palabra, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y las grandezas de ellas, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y muchos ángeles acudieron a servirle. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, Moni, ¿qué te parece ese pasaje bíblico? Me parece espectacular. Ese pasaje bíblico también lo encontramos en Lucas 4, también del capítulo 4, versículo 1 en adelante. Pero también está en Marcos. Pero en Marcos me dejó pensando algo, pues algo muy capítulo pequeño. Capítulo 1, 12, sí. En Marcos solamente encontramos 2 versículos nomás, pero me deja pensando algo que dice: después de esto el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás, y los ángeles le servían. ¿Qué tal? Precioso. Bueno, Rafa, ¿qué nos significa todo esto? Moni, aquí hay varias enseñanzas. Yo quisiera
si cada uno de ustedes, los oyentes y las personas que me están viendo, me gustaría que este pasaje bíblico, ya que estamos en un momento muy especial, poderles dar un texto, y les voy a dar mi correo para que lo anoten. Yo sé que todos están teniendo la Biblia en la mano y están teniendo cuadernos, ¿cierto?, donde anotar, porque en eso quedamos, ¿verdad? Claro. Para que no se nos vaya a escapar las enseñanzas que el Señor trae para nuestras vidas. Entonces, para que me escriban, mi correo es Rafico Cortés, Rafico con C, Rafico Cortés. Rafico, ¿por qué? Porque es que los Rafaeles en Colombia, en la parte central de Colombia, le dicen Raficos a los Rafaeles. Entonces, Rafico Cortés con S, Rafico Cortés @gmail.com, y me dicen, por favor, mándame la tentación del Señor Jesucristo. Es hermosísimo lo que María Valtorta visualizó, al Señor le mostró sobre esta tentación y la enseñanza que trae tan hermosa, porque aquí el Señor nos va a hablar de muchas cosas interesantes. Nos va a hablar de cómo vencer la tentación, cómo enfrentarnos a esas situaciones tan difíciles que a veces tenemos en nuestras casas, cómo vencer tantos obstáculos que se nos presentan en nuestras vidas. Bueno, Rafa, a mí me parece interesante que nosotros empecemos a mirar esas tentaciones como una a una, como ver realmente a qué nos lleva, o sea, porque bueno es que aprendamos a mirar cómo la palabra se aterriza en nuestro diario vivir y cómo, o sea, nos está mostrando que hay cosas que nosotros tenemos que aprender a superar, porque precisamente este libro es ese manual de vida que nos enseña a nosotros a defendernos, a protegernos, a guerrear, a identificar situaciones que nos están afectando o que afectan a nuestra familia. Entonces, por eso es que es importante que nosotros como que tratemos de que el Espíritu Santo pues nos use de alguna manera como Él solo desea, para que nosotros podamos transmitir ese mensaje que el Señor quiere que nosotros apliquemos al diario vivir, porque es que la palabra nos tiene que modificar nuestra forma de vivir, nos tiene que mostrar qué es lo que está pasando con nosotros, en dónde nos estamos apegando, a dónde estamos incurriendo en errores y que son los que nos alejan de Dios, porque es que el Señor lo que quiere es que nosotros aprendamos a vivir como hijos de Dios, y por tantos aprendizajes del mundo nosotros nos hemos distanciado, y uno cree que a veces simplemente con hacer determinadas cosas es suficiente, pero resulta que, como lo veíamos en una charla anterior, realmente no es suficiente. Somos tibios en la medida en que no hacemos aún más. O sea, el Señor quiere que nosotros vayamos esa milla extra, o sea, más allá de lo que nosotros podamos hacer al diario, para que así la palabra como que nos ayude. ¿No te parece, Rafa? Claro que sí. Empecemos con el primer versículo. Y el Espíritu llevó y condujo a Jesús al desierto para ser tentado. Mira que una de las cosas, Rafa, que nosotros debemos entender, así como en nuestra formación humana, nosotros iniciamos una formación en un colegio, en una escuela, en el jardín, en el kindergarten, donde estemos, hay diferentes niveles de formación académica, o sea, para obtener conocimientos. Y en donde nosotros vayamos a formación siempre van a haber unos niveles. A mí me ha parecido muy particular esto, o sea, ¿por qué? Porque todo lo que nosotros vemos en el diario vivir nos está reflejando un poco lo que pasa en la vida espiritual, sino que nosotros no queremos mirar la vida espiritual, que es diferente. Si en el diario vivir nosotros vamos a tener un tiempo de formación, ese tiempo de formación va a tener una oportunidad donde yo voy a aplicar esos conocimientos, o me van a evaluar esos conocimientos con ejercicios prácticos para saber si yo realmente me apropié de esa información, de la que me están impartiendo en esa escuela, en donde esté información. A mí me parece curioso porque nosotros pensamos que si nosotros empezamos a estudiar de la palabra, que si nosotros empezamos a vivir a través de la palabra, que si empezamos a orar, acercarnos a Dios, nosotros ya tenemos el mundo y la vida y la felicidad y el reino comprado. ¿Tú qué crees? ¿Sí será que nosotros tenemos eso comprado?
¿O será que realmente nosotros estamos en un nivel? Y a mí me parece tan hermosa esa palabra que cuando nosotros recién nacemos, nosotros necesitamos leche para tomar, para comer. Pero a medida que vamos creciendo, nosotros vamos a adquirir alimentos blandos y posteriormente sólidos. Y así es la vida espiritual. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar en el mundo espiritual, nosotros empezamos a entender algunas cosas espirituales de la palabra, de esa vivencia con Dios, y van a haber algunas pruebas. O sea, es como el examen, como la evaluación de lo que tú vas aprendiendo a través de la vida espiritual, ¿sí? Entonces, por eso es que a veces nosotros creemos que porque empezamos a andar con el Señor, no se van a presentar pruebas. Entonces, ay, no, mejor ni me hubiera acercado a Dios. No, eso de estar con Dios es un problema. Yo ni me caso siquiera porque el matrimonio, eso yo he visto que muchos se separan. Se casan tan pronto, se casan y se separan. Sí, exacto. Entonces empieza esa situación y lo que hacen es apartarse porque creen que cuando uno empieza a caminar con el Señor, no va a suceder nada, sino que ya está todo maravillosamente bien. Y eso es una falsedad. El Señor necesita que nosotros también tengamos unos niveles de crecimiento espiritual. Y la forma como el Señor mira, cómo está nuestro corazón, cómo realmente va creciendo nuestra fe, es a través de esas pruebas que se empiezan a dar. Yo creo que aquí nos vamos a quedar en el primer punto, Moni, porque el Señor tiene muchas cosas para decirnos. Por ejemplo, mira al Padre Nuestro, al final del Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación. No dijo, quítanos la tentación, apártanos de la tentación. No, dijo, no nos dejes caer en la tentación, o sea que la tentación está puesta. Así es. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con uno de los profetas más fuertes que han habido en la Biblia? El profeta Elías. ¿Qué sucedió con el profeta Elías cuando por miedo, ¿recuerdas? Que tenía miedo, que estaba desesperado porque Jezabel lo estaba persiguiendo, y un profeta que detenía el cielo, que hizo caer fuego del cielo con miedo. ¿Y qué pasa en ese momento, Moni? Mira lo interesante, ahí viene la prueba, porque si nos ponemos a mirar, todos en la Biblia pasaron pruebas fuertes. Y entonces el profeta Elías, cuando está en el desierto, tuvo que pasar la prueba en el desierto. Y quería rasgarse la vestidura y decir, ya no soporto más. Imagínate, es mejor que la tierra me coma, como dicen algunos, ¿no es cierto? Ya no quiero más, ya te quiero tirar la toalla, ya no aguanto, ya esto no lo soporto, ya no más, Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no me hablas? Tanto que te oro, tantas veces que voy a Eucaristía, tantos rosarios que hago y tú no me escuchas. Es que tú no te olvidaste de mí. ¿Por qué a muchos sí? ¿Por qué a esas personas que hacen lo malo siempre lo resultas premiando y a mí no? Que yo trato de ser muy recta y muy diligente contigo. Y eso le pasó a Elías. Y se quedó durmiendo en una mata de retama y llega un ángel, igual que lo que tú acabas de leer sobre los ángeles, ¿no? Siempre acompañándonos. Esos maravillosos ángeles que Dios nos coloca en el camino. Y entonces llega un ángel y ¿qué le dice? Elías, levántate, despiértate, Elías. Porque tenía que pasar un desierto, Moni. 40 días tenía que pasar en el desierto también, Moni. Recordando a mi Señor Jesucristo lo que iba a pasar después, ¿no? Y entonces Elías, imagínate, un ángel le prepara un poco de pan y le pone agua. Y le dice, come, nútrete, aliméntate, despiértate, un ángel. ¿Y qué hace Elías? Se queda todavía durmiendo y nuevamente lo levanta, porque lo que vas a pasar son 40 días para que no tengas hambre. Oído pues, Moni. Ese desierto que tú vas a pasar y que estás pasando es para que más adelante tú no te pases hambre. Mira la promesa del Señor, que después del desierto va a venir algo maravilloso, porque lo más hermoso de la noche, ¿qué es, Moni? Que siempre, tarde que temprano, el sol va a aparecer.
Imagínate que eso es fundamental que nosotros tengamos presente, que después de la oscuridad viene la luz, que después de la noche aparece el sol. Cuando nosotros miraba es un tema bien interesante, porque mira que el Señor venía lleno del Espíritu y a veces uno dice, sí, Señor, yo te quiero recibir, yo sí quiero estar contigo, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a aprender a hacer mil cosas pues para estar contigo. Y empieza el desierto. ¿Por qué se da ese desierto, Rafa? Y yo miraba algo, mira que Jesús pasó 40 días y 40 noches. Mira, ese Elías pasó 40 días y 40 noches, 40 días que iba a estar ahí. El pueblo de Israel fue 40 años, pero lo significativo fue los 40, ¿sí? Es curioso cómo en ese tiempo de los 40, realmente lo que pasó, y si uno mira las escrituras, fueron 40, el tiempo para poder morir a la carne. Jesús murió a todo lo que había de carne, porque yo te aseguro que 40 días y 40 noches, el frío del desierto es asunto bien interesante, los diferentes tipos de animales, en fin, estar ahí 40 días y 40 noches es morir a la carne. Un Elías que tuvo que morir a sus miedos, un pueblo que tuvo que morir, y precisamente porque había una generación que definitivamente no quería cambiar, fue la generación que muere y surge una nueva generación a través de esos 40 años del desierto. Esos 40 días, 40 noches, esos 40 años nos están significando el tiempo que nosotros necesitamos para morir a lo que es humano, a lo que es carnal. Porque es que ese es el problema nuestro. Nosotros estamos y venimos muy apegados a la carne, venimos muy apegados al conocimiento humano, venimos muy apegados al que dirán, venimos apegados a los deseos que nos transmite la carne y los ojos, venimos apegados a la vanagloria del mundo. Y entonces nosotros no podemos realmente recibir bendiciones mientras no muramos a la carne. El Señor nos está diciendo, mira, el espíritu no puede estar en ese roce constante, en esa pelea constante con la carne. El espíritu no lo puede hacer. Y si tú eres capaz de morir en esos 40 días, en esas 40 noches, a tu carne, tu espíritu tomará control de ti. Y lo que tú dices, va a venir la bendición. A veces esos 40 días y 40 noches nosotros los estamos alargando más porque realmente no nos interesa morir realmente a la carne. Al Señor no nos va a traer bendiciones si no morimos. Necesitamos morir a nosotros. Lo que hizo Pablo, murió a sí mismo para que el Señor fluyera en él. Y así muchas personas de la Biblia, el Señor nos está diciendo que debemos morir para que venga esa bendición. Pero son un tiempo donde yo tengo que, mientras menos carne, mientras menos humano, tengo que concentrarme más en esa formación espiritual, en conocer su palabra y, como hablaba yo con alguien, poder comer el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es comer el cuerpo de Cristo? Acuérdense que la palabra dice que Él es el verbo encarnado. Es la palabra encarnada. La palabra tomó carne y andó entre nosotros. ¿Y quién es la palabra? La palabra es Jesús. Entonces el Señor quiere que nosotros tomemos esa palabra diaria, que la leamos. Vemos ahí el plato de un delicioso alimento. Realmente lo leamos. Realmente tratemos de degustarlo, de deleitarnos, de consumir ese alimento que es la palabra de Dios, que de verdad lo introyectemos y nos nutramos con la palabra de Dios. Durante ese tiempo de desierto nosotros tenemos que aprender a deleitarnos con el Espíritu del Señor, con esa palabra viva, para que podamos crecer y que podamos tomar ese vino. Ese vino, ¿se acuerdan que cuando uno toma alimentos posterior a los alimentos uno toma algo de líquido?
pero es como para que uno se siente que refresca, como que baja el alimento, como que uno se sienta más cómodo. El Señor utiliza esa sangre que debes tomar para que tú limpies, para que tú, como que esa palabra que tú tomaste, que tú te alimentaste realmente como que se fije dentro de ti, pero quiere decir en tu vida que te limpies de todo lo que esa palabra puede mover en tu corazón. Entonces, son 40 días que tú vas a morir, son 40 días, pero tú decides cuánto tiempo le vas a dar. Si tú te resistes a ese proceso, pues se va a demorar un poco más de tiempo. No necesariamente tiene que ser 40, la situación es el símbolo de que sí vas a tener un tiempo de desierto. Y ese desierto es porque Dios te va a llevar a un nivel de fe más alto. O sea, si tú estás vivenciando algo difícil y estás en ese desierto, porque el Espíritu te lleva, o sea, el Espíritu Santo te va a llevar a ese desierto y necesariamente te estás subiendo a otro nivel diferente de fe. Lo importante es que tú te mantengas y no decaigas. Y bien como lo dice el quinto libro en la Biblia, que llama el libro de Samuel, ¿no es cierto? ¿Quinto libro de la Biblia? Claro, el sexto. Sexto. El libro de Samuel, capítulo 1. Sé esforzado y valiente. No dejes de meditar, Josué. No dejes de meditar de día y de noche en la palabra, para que todo lo que tú se te atraviese, las dificultades que tú tengas, puedas hacerle frente. O sea, en Samuel nos está diciendo cómo enfrentar las dificultades. Entonces, ¿qué es el desierto? Es el momento en que el Espíritu te lleva a un momento de purificación, de liberación, para que tú pases a un nivel diferente de fe. Eso es el desierto. Y tenemos que aprender a vivir esos desiertos. Pero lo cierto es que la palabra dice que Dios no nos pone prueba que nosotros no podamos soportar. Tú, a propósito, me mandabas un mensaje con respecto a eso. Sí, que el pecado que podamos tener o la dificultad que tengamos no es tan fuerte, porque Dios siempre nos pone la manera de poderlo resolver. O sea, Él te da la solución, pero para eso tenemos que estar con nuestros sentidos espirituales despiertos, abiertos, para poder captar lo que el Señor nos está colocando. Por ejemplo, ahorita te está dando la palabra. Por ejemplo, ahora te dijo, quiero que escuches a Rafa y la Mónica. Hay otras personas que tal vez más adelante lo van a escuchar. Pero lo cierto es que Dios nos pone en el desierto, nos lleva al desierto, porque nos va a llevar a un nivel diferente de fe, y sobre todo porque Él va, que ese sueño que tienes, esa aspiración que tienes, Él la va a suplir y la va a llevar a otro nivel súper diferente. Esta palabra me encanta colocarla. Es el testimonio de la familia Cinco Flores, dos preciosos esposos que me fascinan, una pareja de esposos que son unos amigos muy preciosos. Un saludo pues a Merilinda y a Carlitos, ¿no es cierto? Allí en Oaxaca, que tuvimos el gusto pues de conocerlos porque son los tíos de Verónica Macal, y me sorprendió mucho la situación de ellos, porque desierto, escuchen su testimonio, desierto, ¿no es cierto? Con sus dos hijos, una familia pues no conocedora de Dios, más o menos, regular 3/4, pero entonces tiene un accidente muy fuerte donde sus hijos mueren, un accidente trágico, donde sus padres mueren, donde las novias de los hijos mueren, fuertísimo. Pero a lo que voy con respecto a este desierto, entonces ella, a propósito, este testimonio lo encuentras en YouTube, se llama Testimonio de la familia Cinco Flores. ¿Por qué Cinco Flores? Porque él es de apellido Cinco y ella es de apellido Flores, entonces se llama Cinco Flores. Muy hermoso, ¿no? En honor a la Virgen María. Cinco Flores, los nombres de la Virgen María, qué precioso. Y entonces se mueren los hijos y ella empieza a renegar, su fe es muy poca, ella no era una mujer creyente en ese tiempo, empieza a renegar de Dios, y el desierto, ella empieza a decir, ¿dónde estabas tú? Y miren el análisis que ella hace tan interesante. Se va ante la iglesia gritando, literal, gritando, y le dice al Señor, ¿acaso tú fuiste hombre en la tierra, que tuviste hijos, te casaste para poder comprender el dolor mío como madre? ¿Acaso tú has tenido hijos para que tú lo entiendas? Y mi Jesús le contesta, como es de lindo y misericordioso, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Le dijo, tal vez yo no te entienda, posiblemente porque yo no tuve hijos, pero sí hay alguien que te puede entender mucho mejor que yo, y ella es mi madre. Ve a donde mi mamá,
y ella te hará entender lo que tú estás vivenciando. Y ya quedó como Condorito. ¿Cómo quedó Condorito? ¡Plop! ¿No es cierto? Y fue maravilloso lo que pudo entender ella, y a partir de allí ese desierto la llevó a un nivel de fe impresionante, hasta tal punto que el carro que compraron conjuntamente con sus hijos ahora es un medio impresionantemente bello, donde ellos lo que hacen es estar constantemente llevándolo a misionar. Es un vehículo de misión. Entonces Dios hace siempre de una manera impresionante, siempre trata de hacerlo mejor cuando estamos pasando un desierto. O sea que mi Jesús fue al desierto, mi amor. Sí. ¿Y lo llevó quién? El Espíritu Santo. No se fue solo. O sea que el desierto que tú estás pasando, Dios, cuando tú eres creyente, te lleva a un desierto porque te va a llevar a un nivel diferente de fe. Debes creerlo, porque está Dios preparándote para una tarea mucho mejor, mucho más fuerte de la que tú estás pasando. Porque nosotros vivenciamos un desierto fuerte, en especial yo, ¿no? Sí. En especial, o sea, vivimos un momento de desierto muy fuerte, y mira ahora con el ministerio que Dios nos colocó de restauración familiar, sí, donde pues estamos ayudando a muchas personas, familias a que se encuentren con nuestro Señor Jesucristo, a que aprendan a abandonar, enseñarles a perdonar, bueno, tantas cosas que el Señor nos ha llevado, y a los sitios que vamos a estar yendo, ¿no? En muchos sitios, ¿no? Bueno, entonces sigamos rápido, si no se nos acaba el tiempo, y definitivamente pasamos del versículo primero. Bueno, ¿qué pasa luego? Mira pues que viene tremendo lo que le dice Satanás a Jesús. Pero perdóname. De pasar. Sí, pero antes de eso, antes de que lleguemos a Satanás, ¿Jesús estaba solo? ¿Tú acabaste de leerlo? ¿Con ángeles? Con ángeles. O sea que nosotros estamos solos en el desierto. No, los ángeles están acompañándonos, ayudándonos, creo. ¿Crees o estáis convencida? Pues estamos seguros, porque la situación es que precisamente el Señor da las herramientas para que nosotros podamos pasar la prueba. Claro, porque Él no coloca una prueba sin darnos las herramientas, o sea, Él no estaba solo. Exacto, pero nos da a nosotros la autoridad para que nosotros sepamos mantenernos firmes en la prueba, y que de verdad no nos dejemos dominar por las circunstancias. Si nosotros no queremos ver qué es lo que a nuestro alrededor hay de oportunidades, definitivamente nos vamos a consumir en la prueba, que esa es la situación. O sea, muchas veces nuestro pensamiento hace que nosotros no veamos oportunidades en una dificultad. Y eso es lo que hace que nosotros nos desmotivemos, que nos deprimamos, de que nosotros estemos cada vez más como que nos sentamos perdidos, ¿sí? Pero la realidad es que el Señor sí, o sea, no nos deja solos, uno, y segundo, nos está esperando que nosotros de verdad podamos salirnos de esa mirada humana, para que empecemos a mirar un poco más allá, que es el plano espiritual, donde Él nos está ayudando. Él no nos deja solos, Él nos ayuda para que nosotros podamos salir adelante. Él sabe cuáles son nuestras debilidades, Él sabe qué es lo que nos pasa, todo eso. Entonces Él nos va a dar herramientas para que lo superemos, pero nosotros tenemos también que aprender a romper a la mente. Acordémonos que la palabra nos dice que tenemos mente entenebrecida y necesitamos quitar las tinieblas. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra, para que quite las tinieblas de nuestra mente, y en esos momentos de desierto podamos ver las oportunidades, ¿sabías? Sí, señorita. ¿Y entonces? Entonces viene esta parte que a mí me deja bien curioso. O sea, él viene y siente hambre, 40 días, 40 noches, nada de comida, ha muerto a lo humano, o sea, ha muerto a lo carnal, se logró dominar su cuerpo, y dice lo siguiente: si de veras eres hijo de Dios, o sea, como... El mal, ¿no? Tentándolo. Si de veras eres hijo de Dios, escúchalo tú también, ojo, si tú de veras eres hijo de Dios... Y el más amado. Ordena que estas piedras se conviertan en panes. Y son como dos mensajes interesantes. Uno, pone en duda
tú eres un hijo de Dios, de verdad, demuéstralo que tú eres un hijo de Dios, o sea, domina las cosas, ordénale y fuera de todo, pone la segunda parte, que es donde te pongo la trampita para que tú hagas lo que yo quiero. Tremendo. Y es igual por ejemplo, nosotros que manejamos pues situaciones difíciles con esposos y matrimonios, ¿no? O sea, es la misma prueba. ¿Tú dices ser creyente? ¿Tú dices que estás con Dios? Entonces, si eres así, mira, ¿qué vas a hacer con esa mamá que está pasando cáncer? ¿O qué vas a hacer con esos hijos que están rebeldes o consumiendo droga? ¿O qué vas? Levántalos. Mira que tú puedes. O sea, te pone a prueba. ¿Qué vas a hacer con ese esposo, con esa mujer que está con el hombro, con la mujer extraña? Eso es lo mejor, déjalo. Eso, mira, él no va a cambiar, déjalo. Y entonces, aparte de todo, te está diciendo que hagas lo que él quiere. Es que la situación es esa, la trampa que pone el enemigo. Y en este caso, Satanás le estaba diciendo, ¿tú eres hijo de Dios? ¿De verdad? Si tú eres hijo de Dios. Oye, ¿por qué no le dices a estos panes, a estas piedras que se conviertan en pan? Porque ¿cuál era la necesidad que él tenía? Tenía hambre, ¿cierto? Y a veces, por las necesidades que nosotros tenemos, terminamos haciendo lo que el mal quiere. Entonces, es que no tengo para pagar el recibo. Y entonces... ve allí al bingo y apuesta. No, mejor, más cerquita todavía que ir a apostar. Viene el esposo que está en un gran pecado, lo que sea. ¿Tú quieres que yo te dé plata? Pues ven, quédate conmigo, haz lo que yo quiero, o déjate maltratar, o humíllate, o mil cosas. Pero desde el plano de véndete para que yo te dé frente a lo que te corresponde, o sea, frente a la responsabilidad de la casa. O sea, véndete, te voy a dar dinero si tú te vendes conmigo. Y entonces de alguna manera la mujer desde el plano íntimo está permitiéndose que el hombre la ultraje para que ella pueda recibir lo que él pueda darle, lo que él a bien tenga darle, para que ella pague lo que requiere en casa. Y eso no es lo correcto. ¿Por qué razón? Porque el hombre es el que provee. El hombre es el que da, porque el Señor le dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente, no le dijo a la mujer. Eso significa que el hombre es el que va a sostener la casa y él debe proveer para su casa. Por eso cuando un hombre cumple con su función, es impresionante cómo la bendición financiera llega al hogar. Cuando el hombre no cumple con su función y está derrochando sus finanzas en otras casas ajenas, en otras mujeres ajenas, en fin, todo eso, resulta que en juegos y demás, la plata escasea en el hogar. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo el mandato de Dios. Y el asunto es que se aprovecha el mal, porque es el mal, el pecado en el esposo o en la esposa, porque se dan los casos, donde el mal, aprovechándose del pecado de esa pareja, está llevando al otro a esa humillación, pero por cuestiones no cristianas, no realmente de crecimiento, no de formación, no de creencia, no de realmente seguir a Cristo, está llevando a esa persona a la humillación, al maltrato y demás, con el fin de tenerlo sometido, de que no vea a Dios, porque no ve a Dios. O sea, yo necesito para pagar el servicio de algo. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No, pues entonces tengo que aceptar lo que mi esposo diga. Y no está mirando a Dios. Porque eso es lo que está pasando. No está mirando a Dios. Entonces son las mujeres que se quedan para que el esposo les golpee de una forma impresionante. Todo porque es que si no, él no me va a dar para las cosas de la casa. La mujer que se permite o el hombre que se permite el maltrato del hijo, el irrespeto del hijo, o sea, las situaciones tremendas que hace una persona que está dominada por un vicio y simplemente por miedo a que se vaya, entonces
yo voy a aceptar que él venga con sus amigos, que consuma, que venga con su novia que no está casada y permite situación en casa, o el muchacho o la chica que le está interesando la parte de mismo género, se interesa por su mismo género, y entonces para que mi hijo no se vaya de casa o mi hija no se vaya de casa, entonces yo le permito tener aquí a su pareja. No, o sea, el Señor lo que quiere es que realmente aprendamos a vencer la carne. Y es lógico, el mal nos pondrá ahí nuestras trampitas, pero hasta donde yo sí le voy a creer a Dios, hasta donde yo sí voy a decir yo soy hija de Dios y no voy a permitir que en mi casa haya pecado, hasta donde yo voy a decirle no me tienes por qué maltratar porque esa es tu responsabilidad, yo no tengo por qué estar sintiéndome vendida para que me dé lo que me corresponde en mi casa. Y eso hace que necesariamente pues el Señor nos da una estrategia muy linda allí, que es la palabra. O sea, Satanás siempre por todos los medios va a tratar de que nosotros caigamos en su territorio, lleguemos al territorio de él. Cuando Verónica, que a propósito también se lo recomiendo que escuchen ese testimonio de ella con respecto al credo, el mal no le gusta que nosotros seamos los hijos de Dios y que nosotros hagamos parte del reino celestial. Entonces Él nos quiere robar ese reino, nos quiere robar esas bendiciones, y al querer robarnos esas bendiciones nos quiere llevar a su terreno, al terreno del mundo. Y entonces eso fue lo que quiso hacer con Jesús, tentarlo frente a la necesidad que cada uno tiene, tentarlo con la necesidad, por ejemplo, ¿qué sucede con el hombre? Entonces el hombre tiene una necesidad a nivel afectivo, entonces va y le coloca a una mujer, o aquella mujer que ha sido, por ejemplo, maltratada, abusada, o sea, le coloca otras tentaciones, o aquella mujer que está separada, ¿no es cierto? O el hombre que está separado. Entonces, preciso llega que el amiguito, el compañero de trabajo que le dice palabras dulces, palabras hermosas, lo que nunca su esposo le dijo, y ella fácilmente, como hay unos vacíos en su corazón, fácilmente se deja seducir por esos halagos y por esos encantos, porque nunca los recibió, y fácilmente el mal lo llevará al terreno. Pero entonces, ¿qué hace Jesús para repeler los embates del enemigo, Moni? Y esa es la parte interesante, la parte interesante e importante que nosotros debemos aprender. Y es muy importante que lo tengamos presente. Porque es que cuando nosotros realmente manejamos la palabra, nosotros tendremos la palabra justa. Y en este caso, Jesús mismo lo dijo, Jesús era la palabra viva de Dios. Caminaba entre nosotros, pero era la palabra de Dios. O sea, haga de cuenta, Él era el libro que nosotros leemos todos los días a través de la Biblia. Él era eso. Y Él dice así, la Escritura dice. ¿Quién dice? Jesús. Desde el primer momento. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a decir, es que en la Biblia escrito está. En la Biblia nos dice tal cosa. Y por eso tenemos que estudiar la palabra, porque es así como vamos a vencer tentaciones. Es así como vamos a vencer el diablo cuando se nos mete en la casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la oración, ojo, a través de la oración, cuando nosotros confesamos la palabra toma forma, la palabra toma autoridad y la palabra se cumple. No es que yo me vaya a poner a reprender como me pasó alguna vez por ignorancia. ¿A quién? A mi esposo. ¿Sí? ¿Y cómo le ibas a reprender a tu esposo? Cuéntame. Estaba Rafael como endemoniado en ese entonces. Rafael, ¿sí o no? Como... Sí, es Rafael, ¿no? Y yo vengo y en esos días había estudiado una palabra y fue de chistoso porque fue tremendo, porque le digo yo, apártate de mí, Satanás. ¿Y qué pasó con él? Y Rafael le haga de cuenta, fue peor, eso fue tremendo. No, es en la oración, no es ofender, no es tomar la palabra para ofensa, no, es un error grandísimo.
nosotros tenemos que tomar la palabra precisamente para poder ir a la oración. Es en la oración que nosotros vamos a guerrear. Es en la oración que nosotros confesamos la palabra. Es en la oración que nosotros podemos tener esa palabra de victoria. Entonces, por eso mismo es que nosotros tenemos que manejar la palabra con la oración. Eso, haga de cuenta, es el esqueleto y es la parte muscular del cuerpo humano para que nosotros nos movamos. Pero en el plano espiritual es el cuerpo espiritual que toma vida para que realmente fluyan las bendiciones. Entonces, cuando Jesús le dice, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Está diciendo, es que yo no soy carne, o sea, yo no solamente soy esta situación, yo también yo vivo también de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que ser claros que si yo soy hija de Dios, yo tengo que tener claridad, que no tengo que llegar a la tentación, porque es que yo soy de la luz, yo soy hija de Dios, ¿por qué me voy a permitir cosas que me van a dañar? Que eso es lo que está sucediendo, Rafa. Y eso es lo que está llevando a muchos creyentes a perderse. Porque realmente no están aceptando que son hijos de Dios y fuera de eso fácilmente, o sea, solamente les preocupa el castigo y lo que decíamos de los tibios, les preocupa el castigo por el pecado, pero no les interesa erradicar el pecado de sus vidas. Entonces, para eso, mi Jesús, en las 3 tentaciones, siempre nos va a hablar de la palabra. Luego, cuando le dice, lo lleva al templo, ¿qué dice? Mira que el mal también utiliza el Salmo 91. Salmo 91, el que tienes allí abierto en tu casa, abierto allí en la Biblia grandota, esa inmensa que nadie la lee. Salmo 91 la colocas en la cabecera de tu cama, el Salmo 91, pues que para que alejen los malos espíritus. Qué pena, el demonio la sabe de memoria porque fue un ángel de luz. Y mira lo que dice. Satanás le dice, Dios, si de veras eres hijo de Dios. Escucha. Tírate abajo porque la Escritura dice. Es la misma estrategia de Satanás. O sea, es que Satanás es el chango, dicen en México, ¿no? Chango, el mico de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que siempre quiere imitar al Señor, pero siempre lo que hace es monerías. Exacto. Mira. Y dice, Dios mandará que tus ángeles te cuiden y te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Eso está escrito en la palabra, sí es verdad. Pero ¿qué le dice Jesús? Jesús le dice, también la Escritura dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Nosotros a veces tratamos de tentar a Dios poniéndolo a prueba. O sea, es que si el Señor me da una señal, es que si el Señor me hace el milagro, voy a creer en Él. Uy, eso es tremendo porque estoy haciendo la voluntad mía y que Dios haga mi voluntad. Ojo con eso, porque a veces estamos cayendo en eso. Que el Señor haga mi voluntad, entonces en ese momento sí voy a creer. No, independientemente que tenga un milagro o no lo tenga, yo debo creer en el Señor, porque Él espera es que mi corazón se entregue a Él. Punto. Así de sencillo. Y eso pasó en la segunda tentación. Y mira que a la tercera tentación ya le ordena. Con la palabra. O sea, los 3 con la palabra. La palabra dice, la palabra dice, la palabra dice. Está escrito en la palabra. Pero mira lo que dice, y es que el Señor nos está mostrando a nosotros que seamos hijos de Dios. Y dice así, le dice Jesús le contestó, vete Satanás. O sea, yo tengo que decir, vete Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvelo solo a Él. Pero cuando tú dices que le dijo la palabra, quiere decir que nosotros tenemos que conocer la palabra. Claro, esa es la situación, que no nos causa dificultad hacer las cosas bien porque no conocemos la palabra. Y entonces, como no conocemos la palabra, nosotros empezamos a orar, pero orar por desesperación, no por autoridad. Entonces nosotros en la oración, Señor, ayúdame, por favor, mire, me está pasando esto y aquello. Pero no está uno confesando la palabra con la autoridad del Hijo de Dios para que le diga a uno, Satanás, te vas de mi casa,
porque mi casa es, o sea, mi familia es pueblo escogido, linaje real, por ejemplo. Y frente a eso, o sea, el Señor está conmigo. Además de eso, porque en Cristo soy más que vencedora, porque nada es imposible para Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son palabras que uno tiene que estar, o sea, conocerlas, aparte de otras situaciones, porque dice que el Señor se llevó todas nuestras enfermedades. En fin, hay cantidad de palabras en la palabra de Dios que definitivamente nosotros tenemos que aprender y manejar, porque es así como nosotros nos defendemos. Pero también es que no es el hecho simplemente de memorizar como grabadoras, amor, porque hay personas que saben esa palabra al derecho y al revés, hay que vivirla. Y le golpean a uno en la puerta y le dicen, ¿usted sabe quién es el hijo del dueño de este mundo? Que no, entonces a uno empiezan los testigos de Jehová, por ejemplo. Entonces vienen a nuestras casas, se saben el derecho y al revés de la palabra, pero andan más perdidos que embolatados, Moni. Porque también el hecho de conocer la palabra nos da autoridad, pero cuando está reunido y asociado a la oración personal. Porque si no está asociado a la oración personal, simplemente es un libro que simplemente da un conocimiento. Pero el conocimiento, eso no sirve de nada, sino que tenemos que ponerlo por obra y nos da autoridad. Porque si yo voy a decir, aléjate de mí, eso quiere decir que yo ya tengo una autoridad, porque no le va a pasar lo que los discípulos estando con Jesús, conociendo la palabra viva, cuando fueron a expulsar a un demonio, ¿qué les pasó? En Hechos de los Apóstoles, los demonios vinieron y les dieron una golpiza tremenda. ¿Por qué? A unos que se fueron ahí a decir ¿Sí me entiende? porque no conocían a Jesús. No lo conocían. O sea que yo puedo conocer la palabra, pero tengo que tener una relación personal con Dios. Vivencia. Y esa vivencia personal con Dios. O sea, la oración y la palabra tienen que estar aunadas, tienen que estar conjuntas, y eso nos da una autoridad para poder decirle a las circunstancias, no más, basta, no quiero más estar vivenciando estas cosas, y no la acepto. No sé si me hago entender, no la acepto. O sea, no acepto esto que está pasando porque es un ataque del enemigo. Yo estoy pasando, el Señor me quiere llevar a ese desierto para que yo vivencie cosas, para que yo pase a un nivel diferente de fe, pero también me está dando las herramientas a la luz de la palabra para que yo pueda enfrentarlas. Y terminamos con estas 3 enseñanzas maravillosas. Acuérdense, mándenme en su correo, a mi correo, mándenme en el mensaje para enviarles ese texto maravilloso de las tentaciones de mi Señor Jesucristo, porque allí va a enseñar algo lindísimo que se lo voy a resumir en poquitas palabras, pero ahí están mucho más extensas. Mi correo raficocortes@gmail.com. Anota, raficocortes@gmail.com. Entonces, 3 enseñanzas, Moni, que nos da nuestro Señor Jesucristo en ese texto hermoso. 3 enseñanzas. 1. Silencio. Mi Señor, mientras Satanás le hablaba, en boca cerrada no entran moscas. Primera enseñanza de mi Señor Jesucristo, dada por Él a María Valtorta. No podemos estar en discusión con el mal, en dialécticas con el mal, porque siempre vamos a perder. En ocasiones, cuando tú empezabas a discutir conmigo, Moni, cuando yo estaba en el mundo, pues ¿quién perdía? Pues tú, porque era la que se sentía golpeada, maltratada, ultrajada, falta de amor, mendigando amor conmigo, por favor demuéstrame que me amas, y siempre mendigándome amor. ¿Y qué hacías? Porque te enfrentabas conmigo, te igualabas conmigo, esa palabra es real, porque te metías a mi mundo, y yo siempre tratando de manipularte te llevaba a mi mundo. Y el Señor dice, no pelees con el mal, no pelees de esa manera, no entres en discusión con el mal, quédate en silencio, primera estrategia. Pero el silencio no es simplemente el que calla otorga, no, sino que cuando tú callas, ¿qué va a pasar interiormente? Vas a estar en oración. Y si abres la boca, precisamente es para decir algo que el Espíritu Santo te mueva. O sea, en tu para allá corazón voy, sí, mamá. hay Esa es la paz. tercera, ahí va la tercera. Perdón. Entonces me estás anticipando, qué buen estudiante eres. Eso está bien, mi amor, para allá voy. La segunda es silencio, la primera silencio, la segunda oración. Mientras estás siendo atacado por el mal, mientras el mal te está tentando, mientras el mal te está llevando a su terreno para que tú caigas, en ese momento tienes que estar en oración, pidiendo, invocando la presencia de Dios para que te proteja, invocando la presencia de Dios para que esté a tu lado. Y la tercera, que lo acaba de decir mi esposa, es proclamar la palabra, hablar con la palabra. Tercera, primera, silencio. Segunda, oración. Y tercera, la palabra, Moni.
pero no para entrar en discusión. Solamente se da en autoridad porque eso fue lo que dijo. Y dejar que el Espíritu Santo obre en uno. No es que él sería la mejor para atacar. No, es simplemente dejarte llevar porque si estás en oración, el Señor pondrá las palabras en tu boca. Entonces dejarte llevar por el Espíritu Santo para que las cosas fluyan como Dios quiere, no como tú quieras. Ojo, hay que estar muy vigilante porque es el error que generalmente caemos nosotros. Queremos algo, estamos orando por una bendición y queremos es que Dios haga nuestra voluntad. Preciosa, hermosa, independientemente. Sublime, bella voluntad. Sí, hay que tener presente que Dios no hará nuestra voluntad. Es Dios, si tú quieres que mi hogar se restablezca, que se haga tu voluntad. Que si tú quieres que mi hijo deje la droga, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo, independientemente de que tú hagas ese milagro o no, según lo que tú desees, te voy a amar. Independientemente. Yo no voy a esperar una respuesta frente a eso que te pido. Si tú deseas, Señor, tú lo harás. Pero independientemente a si lo haces o no, Señor, yo te voy a amar y voy a estar contigo y te voy a servir. Eso es lo fundamental. Y entonces no se te olvide, te quiero mandar ese documento, escríbeme a mi correo raficocortez@gmail.com y allí te mando este documento maravilloso de las tentaciones de mi Señor Jesucristo y vas a empezar a aprender realmente cómo enfrentar las situaciones difíciles que tienes allí en tu vida personal, en esas situaciones que no has podido salir de pecado, en esas situaciones que tienes con tu familia tan tóxica, esas vivencias tan fuertes. Y solamente acuérdense, silencio, oración y palabra. Las estrategias que mi Señor utilizó para repeler los embates del enemigo. Vamos a orar, Moniquita, ¿te parece? Entonces empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, te doy gracias, Señor, porque esta palabra realmente me pone a mí a pensar que necesito de ti, que sin ti yo no puedo hacer absolutamente nada, Papito Dios. Necesito que cada vez hables a mi corazón y que me ayudes realmente con tu palabra a combatir tantas situaciones difíciles en mi vida. Yo no puedo solo. Yo no quiero pelear esas batallas si no estás tú conmigo. Ayúdame cada vez más, Espíritu Santo de amor, a que yo pueda realmente estar sumergido en la presencia de mi Señor y yo pueda conocer su palabra, conocer su verdad. Necesito de ti, necesito de tu amor. Mi corazón está pasando un desierto posiblemente. Estoy pasando tantas necesidades fuertes en mi vida matrimonial. Estoy pasando situaciones fuertes con mis hijos, situaciones fuertes con mi propia vida de ansiedades, de angustias, de desespero, de soledad, de depresión, de situaciones fuertes con respecto a las adicciones, pero solamente tú eres el que nos puede sacar adelante. Yo hoy reconozco tu necesidad. Hoy reconozco la necesidad que tiene mi alma, mi espíritu de ti. Hoy reconozco que sin ti yo no puedo. He intentado desde mis fuerzas, he intentado desde mis luchas, he intentado desde mis propios argumentos tratar de hacerle frente a esas dificultades, pero no puedo, Señor. Vengo humildemente arrepentido ante tu presencia a reconocer lo que soy, a reconocer tu palabra, a reconocer que contigo es el único que se puede vencer. Por eso estoy ante ti en este momento. Quiero que le entregues tu problema, entrégaselo al Señor en este instante. Entrégales tu problema, entrégaselo. Señor, vengo ante ti a entregarte esta situación. Yo no quiero más dejarme embeber ni dejarme seducir por el mal, que simplemente me quiere hacer creer que tú no existes, que tú no respondes, que tú eres mentira. Ya no más, Señor. Tú eres mi Señor. No hay el único Dios verdadero de Dios verdadero. Tú eres el único. Y por eso me entrego a ti. Por eso, Padre Santo, tú que me dices a través de tu palabra, Jesús me dice, mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Hoy yo te pido, Señor, que tú entres en mi casa, que tú entres en mi corazón,
porque yo te necesito, Señor. Yo sé que sin ti no voy a poder, Señor. Y tú eres ese Cordero inmolado, esa palabra viva. Tú eres esa palabra de vida eterna. Señor, necesito que tú entres en mi casa para que tú me guíes. Yo necesito que tú entres en mi casa para que me ayudes a corregir tantas cosas. Te pido perdón por tantos momentos que he vivido en mi vida sin tu presencia. Te pido perdón por todos mis pecados, porque mis pecados me alejaron de ti. Pero ahora yo te pido, toma el control de mi vida. No solamente entra a cenar, Señor, sino que te quedes en mi corazón y que realmente eso que tú me vas a enseñar, Señor, ese camino que tú me vas a mostrar, esas cantidad de situaciones que yo voy a aprender a manejar por ti, Señor, me lleven a que el día de mañana tenga la posibilidad de poder ganar esa morada contigo en el cielo. Yo hoy te doy gracias, amado Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor. Quédate en mi corazón, te lo pido, en el nombre de tu Hijo amado, Padre eterno, y por la sangre que su Hijo derramó. Señor, lléname de tu presencia. Señor, lléname de ti. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno, gracias. Para ti la alabanza y la gloria, en el nombre de tu poderosísimo Hijo. Amén y amén. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén.